Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheraton somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Nosotros somos Violeta y Sheraton y el día de hoy les traemos una película de cine mexicano de oro con el gran primer actor Arturo de Córdoba. Con ustedes, él. La película es dirigida por nada más y nada menos que Luis Buñuel, esa leyenda del cine que tuvo una temporada mítica de películas realizadas en México, como lo fue justamente él, El Ángel Exterminador y Los Olvidados, un señor sumamente importante que escribió páginas enteras en la historia del cine. Que por cierto tenemos también por ahí El Ángel Exterminador. Ajá. Y tenemos Los Olvidados, que una anécdota rápida, la compré hace ya muchos años, unos 15 quizá, y sigue en su envoltorio, ni siquiera abrí el plástico, este papel típico de celofán que le ponen a las películas, el DVD, está intacta la película, no la he abierto. De colección definitivamente. Así es. Bueno, pues él pertenece al año de 1953 con el guión de Luis Alcoriza, basado en la novela homónima de Mercedes Pinto. Y pues él nos habla de Francisco Galván de Montemayor, un hombre de carácter más que fuerte, impulsivo y con tendencia a la irascibilidad, y como posteriormente veremos, con una grave paranoia y una gran celopatía. Y justamente aprovechando que estamos en estas épocas, ¿no? de Semana Santa, esta historia comienza Semana Santa, Ciudad de México, el Distrito Federal de aquellos primeros años de la década de los 50. Francisco, un hombre inclinado a la religión católica, participa de la misa del famoso lavado de pies que llevó a cabo, según se indica en la religión católica, el Señor Jesús como parte de mostrar total humildad al practicar esta acción con sus discípulos. Sus ojos pasean por los diferentes pies de los asistentes a la misa, hasta toparse con unas zapatillas negras. Es ahí donde se infatúa completamente de Gloria, una mujer a la cual terminando la misa desea acercarse, pero el padre le interrumpe, presentándole a otros sacerdotes. Francisco se zafa de la interrupción, pero cuando va en su búsqueda ya ha partido con su madre en el auto. Y pues Francisco es un hombre de dinero que incluso dice poseer calles enteras en Guanajuato. Claro, estos últimos papeles datan de inicios del siglo XIX, imagínense qué viejos, ¿no? Así es, de hecho está peleando, ¿no? Está en un pleito, un litigio justamente por muchas propiedades y muchas calles incluso, ¿no? De la ciudad de Guanajuato con su abogado, cosa que vemos en esas primeras escenas y se nos da a entender este carácter muy fuerte, ¿no? Que tiene Francisco. Sí, de hecho hay muchos puntos que va dando desde el principio de la película y poco a poco vamos viendo la verdadera personalidad de Francisco. Y bueno, pues Francisco también posee una casa con formas caprichosas en puertas y ventanas, que de hecho es una casa muy curiosa, ¿no? Sí, tiene ahí datos curiosos que ya les seguiremos trayendo, ¿no? En nuestros clásicos shorts. Ella, Pablo y Marta trabajan como su servidumbre. Pablo es un hombre vulgar y despreciable que un día se aprovecha de Marta, y la mayor preocupación de Francisco es que no se le falta el respeto a su casa. Terminan por indicar a Pablo que no suceda de nuevo y que mejor corra a la muchacha para evitar futuros contratiempos. Aquí ya vamos viendo la mentalidad de la época y también evidentemente la manera en la que se ha construido la personalidad de Francisco. Así es, y bueno, se encontrará de nuevo a Gloria en la iglesia y a pesar de enterarse posteriormente al seguirla que resulta ser la prometida de uno de sus mejores amigos, el ingeniero Raúl, aún así la pretende hasta por fin quedarse con ella y contraer matrimonio. Y pues a partir de aquí la vida de Gloria Vilalta se convertirá en un infierno en el que la enfermedad mental de Francisco no hará más que ascender. De hecho, esto lo vamos a ver creciendo poco a poco. Va degenerando, ¿no? En una franca enfermedad, en una enfermedad muy fuerte en la que también vemos cómo sufre, ¿no? Así es. Ya no nada más hace sufrir terriblemente a Gloria y a... Bueno, básicamente diría que su entorno, pero su entorno únicamente pues es Gloria, sino que también él se ve bastante afectado, ¿no? Ya Así sufriendo. Es. Sí. Y pues justo desde sus ataques de celopatía clásica, que se convertirán en paranoia sobre personas que le siguen, que irrumpen en su mundo, que se burlan de él,
hasta agresiones ya físicas y de carácter íntimo que llevará a cabo en Gloria. Y estas son acciones que no van a pasar desapercibidas por las personas alrededor, como la propia mamá de Gloria, o el padre, quienes, gracias a la manipulación de Francisco, pues van a culpar a la misma Gloria. Y de hecho ahí vamos a ver todo este tipo de comportamientos poco a poco con Francisco. Así es, una luz de gas tremenda, ¿no? Como se le denomina ahora. Así es. Esto de gaslighting, que es cuando dicen básicamente que la loca eres tú, Ajá. ¿no? O el loco eres tú. Así es. En realidad es también gracias a esta increíble capacidad de manipulación del agresor. Después de unos años, Raúl regresará al Distrito Federal y se reencontrará con Gloria. De hecho, a punto de atropellarla, ya que Gloria está demasiado fuera de sí en un momento pues muy difícil de su vida. Se la encuentra y pues comienza a platicarle cómo ha sido su vida al lado de este hombre y que todas estas cuestiones comenzaron el mismo día en que se casaron y que comenzó su luna de miel, ¿no? Y le va contando cómo van increchendo, por así decir, todas estas actitudes, estas vejaciones, esta enfermedad que tiene, porque finalmente es un enfermo mental, ¿no? Así es. Sí, de hecho vemos en Francisco distintos cambios de personalidad a lo largo de la película y puede ser que parezca algo ficticio, pero realmente se parece mucho a muchas relaciones tóxicas el día de hoy. Sí, claro. De hecho, aquí nos podemos dar cuenta perfectamente de que han existido desde siempre, claro, desde siempre, nada más que también el entorno en el que nos muestran evidentemente esta película y el contexto de la década de los 50 pues nos marca mucho que tanto la mamá de Gloria como el sacerdote, obviamente, siempre este ámbito religioso pues va a tener esta misoginia muy marcada, ¿no? Marcada, de echarle la culpa a la mujer, en este caso el padre pues le dice a Gloria que ella es la que ha tenido la culpa, ¿no? Así es como le dice, ¿no? ¿Pero qué he hecho yo? Sí. Nada y todo. Esa parte es como simplemente querer responsabilizar a la persona que no ha cometido ningún crimen por el simple hecho de ser mujer. Sí. ¿No? Esa parte me queda muy clara y definitivamente pues ustedes van a ver cómo era quizás el pensamiento cultural de la época, como acabas de mencionar. Sí, que sigue estando, yo creo que no ha evolucionado prácticamente nada en el ámbito de la religión católica. Ajá. Y que son cuestiones que también Luis Buñuel retrataba muchísimo en muchas de sus obras, en muchas de sus películas, el hecho de cómo la religión católica ha influido en la sociedad y esta manera de pensar y esta misoginia que se va arraigando en las familias gracias a la religión, ¿no? Y que pues obviamente México siempre ha sido un país sumamente católico y pues Luis Buñuel, viniendo de España, también tiene tenía una relación con el catolicismo muy peculiar. Pues claro, está muy marcado. De hecho, lo vemos en muchas de sus obras, ¿no? Vemos tanto la crítica como la percepción de la época. Así es. Y volviendo al hecho de que la mamá de Gloria también, ¿no? Le dice, hija, pues es que él está celoso, ¿no? Tus comportamientos no han sido los adecuados. Vamos a hablar como amigas, ¿no? Incluso le dice. También cabe destacar una cosa, yo eso lo dejo quizás a quienes hayan visto la película, la vean, quizás ustedes puedan analizarlo, pero bajo la perspectiva que yo tuve, definitivamente nuestro personaje principal, que viene siendo Francisco, pues tiene un rasgo muy característico de lo que sea una persona narcisista. No típicamente como es que eres narcisista porque no, realmente él cumple con muchos parámetros de una persona con un trastorno mental de narcisismo de la personalidad. No somos psicólogos, pero por ahí nos siguen personitas que son psicólogos. Platíquenos en los comentarios qué piensan acerca de este personaje de Francisco. Vito guapo, mi Vittorio. Y pues ejemplo de su decadencia mental inicia, como bien dice Gloria, desde este viaje que hacen, ¿no? De su luna de miel, justamente a Guanajuato, de donde es originario él y toda su familia, toda su ascendencia. Y ahí se encuentran con Ricardo, este hombre conoció simplemente en el viaje de Argentina a México esta Gloria, ¿no? Así y es. Que se cayeron bien. Yo creo que seguramente habrán conversado una charla completamente trivial del clima o de qué tal México, viene por placer o negocios, ese tipo de cosas triviales.
Y Gloria le dice, mira, pues te presento a mi marido. Y cuando le pregunta, ¿no? Celoso, bueno, ¿y este hombre de dónde salió? ¿Cómo lo conoces? Ella le dice, lo conocí en el vuelo. Y es muy simpático, ¿no? Te va a caer muy bien. Y pues evidentemente no le cae nada bien, ¿no? Es que realmente a Francisco no le cae bien ninguna persona que sea de sexo opuesto, o de hecho cualquier idea que vaya en contra de sus mismos pensamientos, ¿no? Así es. Lo vemos incluso con la madre de Gloria, Exacto. con quien ante ella se porta como un buen caballero, un buen yerno, sí. Pero en realidad en el fondo él la detesta y es más que evidente que él la detesta. Él odia que le robe el tiempo a Gloria. Así ¿no? es, la isla totalmente de ella, ¿no? Así es. Hasta aquí uno diría, ok, bueno, puede, digamos que ser una actitud hasta cierto punto normal, que a lo mejor no le guste tanto que su mujer platique con, como me decías, ¿no? Que le dice, sí. Puede cumplir tu amabilidad con otra cosa, ¿no? Así es. Dices, bueno, pero ya de ahí empieza una tras otra actitud. Fíjate que te quería platicar el hecho de que esta película yo la vi hace muchísimos años, posiblemente en el Canal 9. El Canal 9 era muy famoso a inicios de los 2000 de poner películas clásicas del cine de oro mexicano, o películas un poco más ya de los 70s quizás, tipo de cine, ¿no? Carlos Enrique Taboada, por ejemplo, de los más de los 70s, o de los 60s, pues estas películas de Pedro Infante, del mismo Buñuel, ¿no? Y posiblemente la vi ahí y ya después pues la adquirimos y la hemos visto varias veces. Sin embargo, hace muchos años que no la veía, y esta vez que la vimos para retomar un poco y pues traerla al canal, ¿sí? Me di cuenta de esta escena que creo que años y veces atrás que la vi había pasado completamente por desapercibida, en la que en este viaje de bodas, ella le toma fotografías a él, obviamente fotografías pues para el recuerdo, ¿no? Sí, claro, como cualquier turista. Así es, y Gloria le dice, ahora yo, y él le dice, déjalo Gloria, ya después te tomo otra foto, te voy a llevar a un lugar sensacional, ¿no? Van a este otro lugar y Gloria dice, ahora yo, ¿no? Para que le tome ahora la foto, y le dice, ya te la tomaré otro día. Y ay, no sé, esta escena, fíjate que me dolió, dije, es que ¿por de qué hecho le quita esta cuestión, ¿no? De déjalo, después te tomo la foto, y nunca le toma la foto. Es que dije, de hecho de ahí es de donde yo saco qué agresión tan fea. Este concepto de pensamiento que te digo de su personalidad narcisista. Sí. Precisamente porque él posee, y Gloria de hecho es una posesión para él, sí, sí. No la ve como una figura de amor, una pareja, una igual. De hecho es una persona a la cual identifica con una pureza. De hecho, mi forma de verlo es que el simple hecho de que abrieran la película con esta imagen de que le laven los pies, y él empezara a buscar entre los pies de las personas que estaban en una iglesia, son personas que técnicamente, entre comillas, buenas, son personas nobles, sí, y ver claro, unos pies que le parecen inmaculados, que le parecen, incluso lo vemos con el calzado, no sé si te percataste, sí. Pero eso lo vemos incluso en el calzado. Buñuel tenía este tipo de características que hasta en los detalles más pequeños venía escondiendo lo que él quería darnos como un discurso. Sí, totalmente. ¿No? Era un y maestro en este caso vemos cómo es que esa belleza que él nota en los pies, de hecho hay un fetiche, porque en varias escenas vemos cómo él acomoda los zapatos, él ve los pies de Gloria con mucha peculiaridad, con mucha singularidad. Los pies forman una parte muy importante en esta película, aunque no sea tan marcado, se nota y se deja ver. Entonces es una propiedad, Gloria realmente viene siendo una propiedad en este caso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, y fíjate que una escena que también, digo, muchas, ¿no? Pero una de las que también nos lo deja muy en claro es esta en la que es el cumpleaños de Gloria. Y él le dice, claro, estoy feliz, Gloria, y quiero que tú también lo estés. Es como de, ok, ¿no? Sí, la felicidad de los demás depende de la misma felicidad, del estado de ánimo de él. Así es, totalmente. Sí, justamente en este viaje, ¿no? Que le molesta ver a Ricardo, obviamente se lo encontraron en varias ocasiones, pero ya en la cúspide de la celopatía, pero también muy marcada esta situación de paranoia que tiene Francisco, es en el momento en el que dice que los está hostigando, que los está mirando por la, no la mirilla, sino este espacio pequeño donde se mete la llave en las puertas, y piensa que lo está viendo porque, para colmo, resulta que Ricardo se encontraba hospedado en la habitación de al lado de ellos, ¿no? Sí, que cabe aclarar que no es ni racional, porque realmente no es muy grande el estado al que van, y para la época yo dudo mucho que hubiera
muchos hoteles, ¿no? Entonces era inevitable que chocaran en algún punto. Sí, sí, ¿no? sí. Esta escena que cuando la vi las primeras veces me daba mucha risa, en la que agarra una aguja de tejer y la mete, ¿no? En el orificio de la llave, esperando picarle el ojo a Ricardo, ¿no? Se me hacía tan loca esa escena y a la vez me daba mucha risa, ¿no? Esta vez que la vi no me dio tanta risa como los años pasados, pero sí es muy significativo ya este nivel de paranoia que tiene, que siente que el mundo gira también, ¿no? Alrededor de ellos y de él. Es que de hecho técnicamente es alrededor de él, ni siquiera es alrededor de ellos, es alrededor de él, porque al final de cuentas él no ve la agresión hacia Gloria, suponiendo que hubiera sido el caso, ¿no? Sino él ve la agresión hacia la intimidad de él. Así y es. vemos que incluso llega este estado donde él menciona, que señala, ¿no? ¿Ves esa casa enorme, no? Y las casas que lo rodean, pues eso le pertenecen a mi familia. Entonces vemos una gran personalidad también ahí como de derecho, ¿no? Le molesta que alguien más esté casi en el mismo piso donde él se está hospedando. Y como tú mencionas, quizás la primera vez que lo ves incluso ves las escenas con un cierto grado de humor. Sí. Pero realmente cuando profundizas en las escenas, cuando vas viendo detalles, actitudes y ciertas formas de ser que se vuelven compulsivas, vemos una actitud completamente de una persona que está trastornada y que además está aumentando. De hecho, yo creo que desde el hecho de haberse casado solamente incrementó su paranoia, sí, porque claro. él ya la tenía desde antes. Gloria habla desde su perspectiva de cuando empezó la boda, pero si nos remontamos unas escenas atrás, cuando está hablando con el abogado, sí. Y el abogado le dice, no vamos a ganar. Realmente esta situación es muy complicada, los documentos que usted tiene son de principios del siglo XIX, realmente esto pues se va a perder. Sí, se claro. molesta, lo corre, voy a conseguir un abogado que realmente cumpla lo que yo quiero. Sí, es tajante, de hecho, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que varias actitudes que tiene ya son como le llaman ahora las banderitas rojas, ¿no? Pero también algunas, pues, digo, todos tenemos hasta cierto punto un nivel de ser tajante con algo que no nos agrada o de ser exigentes, etcétera, que a lo mejor al inicio viendo la película dices, ok, ¿no? Simplemente es un hombre muy recto, ¿no? O muy tajante, pero pues, después nos vamos dando cuenta de la Así realidad. es. Hola chicos, esperamos que estén disfrutando de esta increíble película de los años 50, elaborada por un director clásico como lo es el gran Luis Buñuel, por supuesto en su faceta aquí en México. Aquí decidimos modelar este bonito ámbar, es un ámbar pues entre pulido y entre un poco en bruto en la parte del centro. Este ya está muy viejito, lo elaboramos para mamá y se le olvidó aquí unas vacaciones. Trish también tiene el suyo en su collar, por cierto, que se instaló aquí en lo que grabábamos. Recuerda que todo lo hacemos a mano y puedes pedir la pieza que más te agrade. Justo te recomiendo una piedra para tu perrito o gatito. Continuamos con el programa. Posteriormente las agresiones ya más fuertes, las físicas, las de carácter íntimo que lleva a cabo con Gloria, son muy fuertes, ¿no? Yo creo que escenas así para la época eran algo escandalosas. Esta escena en la que pelean porque en su fiesta invitó al nuevo abogado justamente. A petición de él, bailó ella con el abogado y pues estuvo haciéndole como que la corte. Y pues se molesta y se oyen los gritos desgarradores, francamente desgarradores de Gloria en la habitación y despiertan justamente a Pablo, ¿no? Que ve la hora en su reloj de mesita y se queda también él impactado, ¿no? Sí. Unos gritos desgarradores que sí son muy, es una escena muy fuerte, ¿no? A pesar de obviamente no mostrar nada más que impactarnos con ese sonido y con el mismo Pablo, ¿no? Que Pablo tiene la misma actitud que nosotros, sorpresa de qué está ocurriendo aquí, claro. ¿No? Pero pues bueno, me gustaría mucho que me platicaras cuál fue tu primer acercamiento a esta película, cuándo la viste por primera vez y evidentemente me gustaría mucho saber qué piensas de ella, qué piensas en general de la película y pues de algunos personajes, no sé, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, yo la verdad no recuerdo exactamente cuándo vi esta película, sinceramente, quizás la habré visto cuando vivíamos en Ciudad de México en Canal 4 o en alguna repetición en Canal 9, francamente no lo recuerdo. Me gustaban algunas películas del cine duro, pero sinceramente no tanto.
exceptuando las de terror, esas siempre me gustaron. Okay. Sí me acuerdo de haber visto esa película alguna vez, hasta que después te conocí. Hablando en concreto de la película, si yo la resumiera, pues diría cómo es un lobo vestido de oveja. Así. Sí, también. Yo quisiera calificarla como una película en la cual te muestran a un lobo vestido de oveja, porque creo que definitivamente el personaje ante las demás personas en la sociedad que lo rodea se vende como un personaje que es muy puro, se vende como un personaje noble, un hombre muy entero, pero realmente no lo es un hombre muy, muy roto. Es un hombre que tiene mucha maldad en su interior, incluso es una persona muy injusta. Él niega que sea injusto, sí. ¿no? Él niega la injusticia como tal. Y cuando yo menciono el narcisismo, que claro, es obvio que eso quedaría a manos de quien tenga las credenciales para hacerlo, pero realmente me refiero a estas relaciones en las cuales hay un narcisista en ella, y definitivamente veo como esta personalidad que él tiene tortura, lastima a Gloria, es capaz de destruir todo lo que tiene a su alrededor. Y una persona que haya pasado por una relación con alguien así se va a dar cuenta de lo que yo hablo. Es una persona mala disfrazada de buena ante los demás, y es muy difícil que tú tengas credibilidad ante personas con este tipo de manipulación. Él es manipulador, él es una persona que es maliciosa, es narcisista, como lo menciono, y definitivamente es alguien malo definitivamente. No tiene que ser un villano en su totalidad, pero sí es una persona que es mala, y también es una persona enferma. Tristemente hay que mencionarlo, es una persona que está enferma. Incluso al final de la película vemos dónde termina él, hasta dónde llegó su enfermedad, que fue creciendo, y cómo el narcisismo también se convirtió en estos delirios de persecución, en estos delirios de injusticia, y lo suman en un profundo abismo, ¿no? De hecho, es una película que también te retrata mucho hacia dónde van esas personas que tienen ese tipo de mentalidad. La verdad es que el final es un poco agridulce a mi punto de vista, ¿no? ¿Qué piensas del final? El final es un poco agridulce porque, francamente, Francisco no aprende nada. Francamente, simplemente se fue a arrinconar a un lugar a donde, igual que al principio, como yo lo menciono, sigue siendo bueno, sigue siendo visto como bueno, incluso en la orden, en este lugar donde se fue a esconder, a ocultar del mundo, de los hermanos. Él sigue siendo visto como un buen hermano, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que él no ha cambiado su mentalidad, sigue siendo el mismo, incluso sigue culpando a Gloria. Y recuerda esa frase, ¿no? El tiempo se ha encargado de darme la razón. Esa frase a mí me queda muy, muy claro de cómo es esta personalidad tan insana de él, ¿no? Vemos que Gloria pues recompone su vida, ¿no? Recompone su vida en buen momento, claro, uh-huh, después de haber sufrido muchas vejaciones ante este hombre, que claro, pudo haberse visto todavía peor, ¿no? Esta película pudo haber sido llevada de la mano hacia algo todavía más oscuro, pero no era necesario. Mucho lo deja a nuestra imaginación. Sí. Incluso podría decir que muchas personas de la época podrían decir que Francisco no era el malo, pero la realidad es que sí lo era. Y esa es mi forma definitivo, ¿no? Es la forma de ver, ¿no? Ahora, hablando de lo que mencionas acerca de los personajes, tratan una época en la cual la misoginia y el machismo estaban a flor de piel, definitivamente. Que si bien ha habido cambios o no ha habido cambios, eso es muy independiente, pero creo que nos marca mucho cómo era la mentalidad de la época. Francisco, como yo decía, la personalidad pues un tanto una obsesión de una justicia bajo sus parámetros, no bajo la justicia real. Gloria, por una clásica imagen de una mujer que vive con la tortura y que se queda con el hombre porque los cánones de la época así lo pedían, hasta que la llevó al extremo, ¿no? Y de hecho, si somos sinceros, Gloria no se sale de este matrimonio por un impulso propio. Si bien en ese momento en el que se encuentra con su exprometido, simplemente platica con él, pero no se va del lado de Francisco. Ella sigue siendo la mujer abnegada porque dice, en el fondo sé que él me ama. ¿Me entiendes? Son cosas de la época. ¿Qué llevó a que se separaran? Que Francisco enloqueció completamente. Eso fue lo que los llevó a que se separaran. Sí, porque incluso después de esta acción que tiene Francisco de dispararle las salvas, que ya es un punto muy álgido, claro, ¿no? O sea, claro, ya habían cruzado todos los límites. Sí, exactamente, ya por ese punto, o sea, imagínense que alguien te dispare salvas, ¿no? Con tal de darte un susto, es algo terrible, pero después de eso, igual él le dice, Gloria, cualquiera diría que te gusta sufrir, ¿no? ¿Por qué te quedaste ahí? Así es. Y ella justamente le dice, que yo creo que Buñuel retrató perfectamente todas este caminito y todas estas líneas de tiempo de estas relaciones tan enfermas, tan enfermizas con una persona narcisista, porque justamente Gloria le dice,
Lo que pasa es de que después pues yo caí en cama enferma Y durante él un me cuidó tiempo mucho. y él me cuidó muchísimo y incluso Así es. me trató muy bien, ¿no? Y dije, esto puede ser el parteaguas para que todo vaya ahora sí. Y bien, eso lo ¿no? podemos ver con muchas personas con alguna enfermedad, ¿eh? O sea, algún adicto deja una temporada las adicciones, se porta bien con la pareja, o algún golpeador hace lo Sí, mismo. exacto. Es una forma, ¿no? Ese es otro rostro, la forma de las agresiones que se tenían, El círculo, ¿no? Así El es, un círculo vicioso. Así es. Y pues finalmente Gloria le dice, bueno, es que me trató bien y después de eso, pues al poco rato volvió a ser igual, ¿no? Así es, o peor, porque de O hecho fue peor. empeorando. Y bueno, pues ya como último, en mi punto de vista, simplemente es una película que es muy agradable en el sentido de que disfrutas muchas cosas de la película. Sí. Tiene sus pequeños detalles de humor negro. Tiene muchas frases y muchas partes que te ponen la piel china, sinceramente. Sí. Esa escena con Gloria y él en el campanario es la que sí me acuerdo, me quedó muy grabada la primera vez que la vi. Qué escena. Y me muestra lo peligroso que puede ser estar con una persona así. Entonces, una película disfrutable, un poco oscura, quizás para algunas personas que hayan pasado por alguna relación complicada. Así es. Y pues más allá de eso, pues gran película de la época del cine de oro. Definitivamente nos mostraba cómo eran las buenas películas en el aspecto de la escritura. ¿Y tú cómo recibiste esta película? ¿Cómo la recuerdas? Y en realidad, ¿cuál es la percepción que tú tienes tanto de los personajes como de la película, Violeta? Bueno, pues me hizo este peinado para nuestra reseña de él, de 1953. Y se ve decente el peinado de frente, pero vamos a ver cómo se ve de atrás. Me lo agarré con 1000 pasadores, con cucas, con broches, hasta aquí hay uno grandote de corazones y así se ve por atrás. Afortunadamente solo grabamos de frente, ¿verdad? Como les mencionaba en el canal 9, en el canal 4 quizá, hace ya muchísimos años, cuando era yo puberta, incluso ni siquiera una adolescente como tal. Por eso les digo que me daba mucha risa, ¿no? Cuando mete la aguja de coser en el hoyito de la puerta, en el de la llave, me daba mucha risa esa escena, ¿no? Como, se me hacía muy caricaturesca, por así decirlo. Esta vez que la vi ya no me dio tanta risa. Pero siempre fue una de esas películas que me gustó mucho desde la primera vez que la vi, a pesar de ser pues muy jovencita, una puberta, me gustó mucho. Igual recuerdo por esas épocas haber visto Susana me encanta, ya la iremos a traer también al canal. Este tipo de películas en blanco y negro, ¿no? Que disfrutaba yo mucho, pues desde una temprana edad, así fue como yo la conocí. Y pues yéndonos a lo que me preguntabas acerca de los personajes, te podría decir que definitivamente, retomando tu comentario acerca de la escena del campanario, es mi favorita, es mi escena favorita. Incluso te podría decir que es de mis escenas favoritas de todo el cine mexicano. O sea, definitivamente me encanta esa escena. Así te lo puedo decir. Se me hace Francisco un personaje muy, muy, muy bien hecho, muy bien escrito, muy bien actuado. Arturo de Córdoba también es de mis actores favoritos de todos los tiempos. Gran actor, definitivamente. Un gran actor, ¿no? El esqueleto de la señora Morales, claro. tenemos que traerlo que por también. cierto también ahí también se llama Gloria, ¿no? No recuerdo. Sí, creo también que es Gloria. Así es, sí. Y ahí también estamos, pero está retratando una cosa contraria. Sí, pero bueno, esa Gloria es terrible. Esa Gloria es ya terrible. Está muy buena esa, y fíjense que esa es de mis películas favoritas. Sí, si les soy sincero, es una de mis películas favoritas. Me gusta mucho el personaje, me gusta mucho cómo van retratando la decadencia de su enfermedad. Y otro personaje que también creo que sí se queda mucho en un segundo plano, pero que tiene una cota bastante importante en esta trama, en esta historia, es Raúl, ¿no? Y es un hombre que yo creo que a propósito y también bien manejado se queda en este segundo plano, porque realmente retrata en el contexto en el que se hizo esta película en inicios de los 50, este hombre que se podría calificar un tanto pusilánime por el hecho de haber sido abandonado por Gloria, ¿no? Porque como le dice, pues te enamoraste de otro y no tuviste la culpa, e incluso fuiste linda conmigo al decirme. No, yo tampoco,
Yo tampoco, pero por eso decía que de acuerdo a este entorno, a este contexto de los años, de la época, obviamente era de... Sí, definitivamente, tiene razón. Un pelmazo este tipo, ¿no? Sí, claro. Y aparte va y todavía le habla a la mujer. Y le ayuda, ¿no? Sí, ajá, sí, es fíjate patético, que, sí, ¿no? hablando del contexto cultural de la época, tienes toda la razón, porque sí, obviamente eso estaba muy mal visto, ¿sabes qué? Pues simplemente déjala y ya, se acabó. Exactamente, ¿no? Y sin embargo él pues la apoya, ¿no? Le da su amistad y le dice que si necesita algo lo busque, que no dude en buscarlo. Y pues se desarrolla esta historia y nos cuenta cómo ha sido su relación, ¿no? Así es. Es un personaje muy importante que yo disfruto mucho. Raúl es un personaje que me gusta mucho. Y también Pablo es un personaje creo que muy bien desarrollado, a pesar de que... Sí, de ser un personaje secundario, ¿no? Totalmente, incluso terciario, ¿no? Ya un poco más de fondo. Tiene una preponderancia muy, muy peculiar en estas cuestiones, ¿no? De cómo se desarrollaba la vida en estas grandes casas también, ¿no? Gente de dinero. Yo te voy a platicar algo, de hecho, que a lo mejor digo, no sé si tú piensas igual que yo, pero de hecho Pablo creo que es la forma de la personalidad que tiene realmente Francisco. Y esto me cae mucho en cuenta por esta película de Conchita, ¿cómo se llama? Ese obscuro objeto del deseo. Obscuro objeto del deseo, donde vemos que también el mayordomo tiende a ser igual que el amo, nada más que siendo vulgar. Así ¿Me es. explico? Entonces, la misoginia en todo su esplendor, sin ocultar nada, ni disfrazar nada, ni ponerle eufemismos. No, y además siento que es perfectamente los pensamientos, la actitud, todo lo que es Francisco, sin caer en el aspecto de la enfermedad mental, pero sigue cayendo en lo que es una personalidad machista, y realmente como él es en realidad, como él es, simplemente que yo siento que, no sé si Buñuel lo hacía a propósito, yo siento que sí, ¿no? Pensando en esta película también, creo que era la forma de decirle a la gente, él es el verdadero Francisco, esta es su forma de pensar. El que se subió a abusar de la sirvienta, ese es Francisco. Totalmente de acuerdo. Y yo siento que sucede con ese obscuro objeto del deseo, lo vemos también, vemos ese tipo de mentalidad, incluso cuando hay alguna batalla entre las parejas, vemos que hay ese tipo de circunstancias, de que también como que escuchan, se despiertan, pero entre comillas, ya saben lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Porque ellos hubieran hecho lo mismo. Sí, cuando le dices se disputan, ¿no? Ah, sí, en ese oscuro objeto del deseo. Se disputan, así es. Así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, me gusta mucho tu visión. Yo creo que sí, estos mayordomos y esta servidumbre únicamente lo que hacen es reflejar la personalidad de sus amos, sin eufemismos, sin disfraces, sin adornos, sin ropa bonita y un traje bonito y un bombín, nada, ¿no? Directos. Así es. Ya para terminar me gustaría platicarte un poco acerca de algunas frases que me gustan mucho. Ah, claro. Que me gustan mucho de Francisco, entre ellas, y que de hecho muestran mucho, ¿no? Su decadencia mental. Y una de ellas, que es mi favorita, es esta en la que le dice a Gloria, hay que salir de casa, nunca salimos, ¿no? Estamos aquí encerrados. Le dice, vamos a las carreras de caballos. Y dice, no, las carreras no, está lleno de polvo, de gente. Y le dice, me hace daño la felicidad de los tontos. Sí. ¿No? Me encanta esa frase. Su grandilocuencia y su narcisismo al creerse siempre mejor, ¿no? Que los demás. Exactamente. De hecho, eso viene incluso con un disfraz. Recordemos que en esa escena que mencionas, Gloria le dice, bueno, vamos al cine. Y él dice, no, porque... No recuerdo qué menciona, no quiero, simplemente. Y le dice, bueno, vamos a las carreras de caballos. Pero al final de todo esto, él le dice, no, Gloria, escoge tú. O sea, esa persona disfrazada de que quiere que la otra persona piense como él, y si no, él va a estar en desacuerdo, no me gusta, no quiero. Hay una frase, cuando entra con Pablo y le dice, oye Pablo, vengo por un consejo porque mi mujer me está engañando, ¿no? En su mente la está engañando. Y él le dice, es que yo la quiero. Dice, yo la quiero. En ningún momento de la película vemos la palabra amor. No existe en él la palabra amor. No. Entonces él no la ama, él la quiere. Sí, la posee, ¿no? Y esa parte es la que a mí me quedó muy en claro. Una persona que supiera amar, sino una persona que lo que sabía era desear, que tenía ese pensamiento de pertenencia, ser él la víctima siempre, ¿no? Porque él era víctima de todo mundo, menos de sus propias acciones. Es lo que yo pienso de él, ¿no? Sí, una gran película que les recomendamos definitivamente que la vean o que la retomen, que la vean por una vez más, porque es una joya la manera en la que está escrita, en la que está actuada, en la que está dirigida.
Yo la verdad la disfruto muchísimo cada vez que la veo. Y pues con pretexto, ¿no? De estas épocas de Semana Santa y que así empieza nuestra historia. Así es. Pues échenle un vistazo. La fotografía de Gabriel Figueroa, la música también es magnífica, ¿no? Esta música de órgano que se toca en la iglesia, ¿no? El piano también que tocan en la velada con Francisco cuando por fin invita a Gloria y a su entonces prometido Raúl, ¿no? Tiene una musicalización fantástica también. Que creo que se puede disfrutar también a varios niveles, ¿no? Y con ese final que, híjole, es también muy fuerte, ¿no? Me encanta también esta manera en la que el padre les pregunta del niño, ¿no? Ah, claro. Les pregunta del niño y le dicen, bueno, padre, hasta luego. Como que ahí le cortan, ahí así le paramos. Es una gran escena también, ¿no? No sé qué piensas del final. A mí el final sí me encanta. Creo que el final, justo como decías, sigue mostrando cómo Francisco tiene esta gran manera de manipular a la gente a su alrededor y cómo sigue queriendo demostrar que él es la víctima en todo esto, ¿no? Cuando realmente nosotros sí podemos visualizar la realidad. Pero imagínate, nosotros como espectadores tenemos que ver todo lo que él hace, pero si lo viéramos individuo por individuo, ese señor manipulaba a las personas. A todos. Iba con el padre a hablar primero, iba con la mamá primero a hablar de la situación que tenían ellos y se le adelantaba a Gloria, siempre. Se adelantaba a todos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, simplemente que si no conocen la película, la vean, aunque es de la época del cine de oro, aunque es en blanco y negro, es bastante entretenida, tiene mucho que dar de sí. Y bueno, esa sería mi opinión. Ya por último, preguntarte cuál es tu película favorita de Buñuel. El Ángel Exterminador. Sí, ¿verdad? Sí, El Ángel Exterminador. Ok, pues bueno, ya la estaremos trayendo también. ¿Y la tuya? Yo creo que ese obscuro objeto del deseo, ¿eh? Yo amo con locura a Conchita, la amo, pero me gustan también mucho otras, ¿no? También la de Severín, que es esta de, ¿cómo se llama la de Severín? No me acuerdo. No es la de la burguesía, es esta de Catherine Deneuve. Les voy a dejar aquí arriba el nombre porque ahorita no me acuerdo. Pero me gustan muchas, El Ángel Exterminador por supuesto también, esta que es muy sombría, es Los Olvidados que hizo en México. Claro. También obviamente sabemos que trabajó con Silvia Pinal, esta primera actriz que acaba de fallecer el año pasado. Toda la filmografía de Buñuel es increíble, surrealista muchas de sus películas, con una carga social muy importante también, una crítica social increíble que sabía hacer él. Y por ahí también luego les voy a enseñar mi libro que tengo de Mi Último Suspiro. Ah, claro. De Luis Buñuel, que los recomiendo mucho. Pero pues bueno, hasta aquí nuestro zona de quimeras del día de hoy, de especial de Semana Santa. Bueno, nos vemos a la próxima. Abrazo. Bye. Compartan, den like, ya saben. Bye. Lo tengo por acá. Mi Último Suspiro. Este libro lo compré en Coyoacán hace ya muchos años y lo disfruté muchísimo. Lo compré en unos libros ya usados y pues básicamente es una como pequeña autobiografía en la que nos cuenta su infancia en España, diversas aventuras y cosas que tuvo en sus rodajes, etcétera. Son básicamente memorias de este gran director español que también trabajó en México, evidentemente, en España y en Francia, ¿no? Tuvo estas temporadas. Incluso pueden ver las hojas que ya se ven viejitas, ¿no? Muchos de mis libros son así, son de segunda mano. Por ahí también tengo otro libro que son las películas de Buñuel, que también es un gran libro. Nada más que sí es un poquito más técnico, por así decirlo, un libro que nos va desmenuzando un poco las películas de Luis Buñuel, bastante interesante el libro. Sí lo compré nuevo, pero pues por ahí no sé qué, yo super cuido mis libros, pero parece que le cayó humedad a no sé qué le habrá pasado, o no recuerdo si quizá lo habré prestado y alguien me lo dañó. Ah, era Belle de Jour, esa película que les decía de Catherine Deneuve. Una gran película, unas fotos increíbles también que tiene este libro. Se los recomiendo mucho por si les gusta Luis Buñuel tanto como a mí. Y pues bueno, ahora sí, chao.